en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Muy bien. Ahora sí vamos a introducir nuestro sermón de hoy. Voy a invitarles a inclinar el rostro para orar, para entrar a esta sección, ¿sí? Señor nuestro Dios, otra vez elevamos nuestra voz a ti para pedir la bendición sobre el sermón que voy a presentar el día de hoy. Que tú puedas darnos espíritu dispuesto a escuchar tu voz al abrir las Escrituras y estudiarlas. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí tenemos el título para el día de hoy. El título, hay un himno, me inspiré en el himno. Hay un himno que es el 475 que dice: el camino es escabroso. De hecho, vamos a cantar al final este himno, ¿sí? Pero el título realmente podría ser este otro, que dice: piedras en el camino. De eso vamos a hablar el día de hoy. Quisiera antes de ello presentarles una cita de Ellen White que se encuentra en Primeros Escritos. Muy bonita. Dice: Dios me ha mostrado el camino que ha de recorrer el pueblo adventista en el viaje a la santa ciudad. Alcé mis ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz. Esta luz brillaba a todo a lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándoles hacia la ciudad, y si no apartaban sus ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella.
Entonces Jesús les alentaba levantando su brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien les había guiado hasta ahí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco. Perdieron de vista el blanco y a Jesús. ¿Qué dice Hebreos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. La verdad es que es una cita muy impresionante, ¿no es cierto? Yo quisiera ser del remanente de Dios que camina fiel hasta el destino final. ¿Es cierto? Ojalá que nosotros, los que estamos aquí, podamos llegar hasta el final del sendero, llegar a la ciudad amada, a la nueva Jerusalén. Hoy quisiera invitarles en esta mañana a tener una visión de futuro llena de fe y esperanza. Empezamos un nuevo año, ¿sí? Quizás es un buen momento para mirar el pasado con gratitud, ¿sí? Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Vivir el presente, el ahora, en armonía los unos con los otros, en armonía con mi Dios. Y ver el futuro con una perspectiva de que Dios nos dará la victoria para llegar hasta ahí. De hecho, hay otra cita que me impresiona mucho. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido en el pasado. Podemos tener la seguridad, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿es cierto? Y el mismo Jesús que dio su vida para salvarnos y está con nosotros, es el que nos promete llevarnos hasta el fin de nuestro sendero. Así que permitamos que el Señor nos conduzca durante este año. Personalmente me gustaría que todos los que estemos aquí hoy reunidos, volverles a encontrar dentro de un año. Puede suceder que no encuentre dentro de un año algunos. Probablemente alguno llegue al descanso, que no es mi deseo, es malo, ¿no es cierto? O que alguno tropiece en una de las piedras que voy a presentarles hoy. Mi sermón no tiene que ver con tener una visión negativa de las cosas, sino más bien dar un mensaje de alerta de que podemos tropezar en el camino. Y es bueno identificar las piedras en el camino, ¿o no? El sermón que voy a predicarles es un sermón muy bíblico, porque tiene su base en el libro de 1 Corintios, el capítulo 10. Y voy a invitarles a abrir 1 Corintios, el capítulo 10. Y allí vamos a ir analizando las piedras que están en el camino. Vean lo que dice el capítulo 10, del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Aquí está la primera piedra.
por la cual quedaron postrados en el desierto. La segunda piedra está en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí está la siguiente roca, la siguiente piedra. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La cuarta piedra se encuentra en el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La quinta piedra en el versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y la sexta piedra. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y la conclusión está en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los... ¿Para quién creen que es esto? Para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Esto fue escrito en el primer siglo de la era cristiana y estamos ya en el siglo XXI. Yo creo que estamos en el último tiempo. Así que creo que el mensaje que aparece aquí en Corintios es para nosotros. Veamos las diferentes piedras. La primera piedra, creo que me cambió el programa. La primera piedra se llama desánimo. ¿Sí? ¿En qué consiste esta palabra del desánimo? Ya vimos el versículo, ¿verdad? ¿Qué decía nuestro versículo acerca del desánimo? El capítulo 10, versículo 5. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si ustedes leen la Biblia, generalmente te señala un numerito, ¿verdad? Y el numerito que te señala es justamente ese, ¿sí o no? Es ese versículo, es Números 14. ¿Y qué dice Números 14? Dice esto: todos los que tengan más de 20 años y que hayan hablado mal de mí morirán en este desierto. Solo Josué y Caleb entrarán en el territorio que les prometí y nadie más. Ustedes caerán muertos en este desierto y allí quedarán tirados. Pero sus hijos, que ustedes pensaron que serían esclavos, sí entrarán en el territorio que ustedes despreciaron. ¿A qué se está refiriendo aquí el texto? Habían estos visto milagros maravillosos en el desierto. ¿Qué milagros? La nube. Una nube que cuando había calor les protegía del sol calcinante del desierto. La misma nube se convertía en una columna de fuego que les daba calor ante el frío del desierto por las noches. Pero la misma nube era una luz y la misma nube era que les guiaba. Interesante. Y dice, todos estuvieron bajo la nube. Pero luego dice el texto, y todos pasaron el mar. Dentro de mi fantasía me hubiera gustado estar ahí, como esas máquinas del tiempo, ¿no? Marcas el tiempo y retrocedes ahí y caminar por ahí, el mar en seco. Ver el mar por aquí, una pared de mar y otra aquí, y ver cómo se abre ese mar. Poder caminar y alcanzar la otra orilla. ¿Habrá sido eso impresionante o no? Un milagro maravilloso del poder de Dios. Pero también vieron otro milagro, el maná. Qué maravilla caer el pan del cielo cada día. Durante 40 años estuvieron comiendo de ese maná. Y luego la roca
que le dio agua de beber en medio de ese desierto. Milagros maravillosos. Ahora, después de haber visto estos milagros, llegar a la frontera, divisar la tierra de Canaán, la tierra que el Señor le prometió a sus padres. Moisés hizo algo muy inteligente. Envió 12 espías. 10 espías, su informe fue del todo pesimista. Ellos vieron gigantes. Y dice, y nosotros somos como langostas bajo sus pies. Su informe fue totalmente desanimador. Todo ese pueblo cayeron prácticamente sus ánimos, excepto Josué y Caleb, que dijeron, el Dios que nos ha traído hasta aquí nos dará esa tierra. Y por eso dice el texto ahí, todos los que tengan más de 20 años y que hayan hablado mal, morirán en este desierto. Y es lamentable que muchos quedaron tendidos en el camino. No llegaron. Por su informe tan desanimador. Es posible, hermanos, que estemos ya a punto y quizás nuestro pesimismo y nuestro desánimo nos haga perdernos y no confiar en aquel que nos ha traído hasta aquí. Hay que mirar el pasado a un Dios que nos conduce y nos ha traído de la mano hasta aquí. Dios nos ha bendecido durante el año pasado y debemos de tener esa visión del Dios que hasta aquí nos ha traído. Por tanto, no debemos de dudar acerca del futuro. Pero ellos se desanimaron. Vean lo que dice Elena White en Patriarcas y Profetas acerca de esto. Dice, los 10 pintaron los obstáculos con colores aún más sombríos que antes. No podremos subir contra aquel pueblo, dijeron, porque es más fuerte que nosotros. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Esa fue la visión. También vimos allí gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecimos a ellos. Noten, la visión del pesimista y el optimista es un asunto ¿de qué? De visión. Como decía el poeta Calderón, en este mundo traidor nada es verdad, nada es mentira, todo está de acuerdo al cristal con que se vean ¿qué? Las cosas. Yo desde muchacho me gustaba jugar al baloncesto. Tengo buena estatura y no me va mal con el baloncesto. Y alguna vez me caía y miraba cómo otro echaba la canasta. ¿Cómo ves a un tipo mientras tú estás tirado en el suelo que mete la canasta? Lo ves como un gigante. ¿Sí? Pero alguna vez gané un torneo. Y como premio nos subíamos al tablero y cortábamos ¿qué? La red. Y cuando mirabas a las personas queriendo meter la canasta, los ves como enanos. ¿Eh? Es un asunto de ¿qué? De percepción. Ellos percibieron que la gente eran altas, gigantes, y nosotros como langostas bajo sus pies. Vean lo que sigue diciendo, en su incredulidad los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces les había dirigido felizmente. Hermanos, la primera piedra por la cual muchos pueden desanimarse, más bien que pueden caer en el camino, es el desánimo. Y me gustaría que el próximo año nos viéramos todos otra vez, que ninguno se me quede en el camino, que sigamos ¿qué? Perseverando. Y esto lo digo con todo el corazón. Me pasa, tengo muchos años de experiencia como pastor. Pasa un año y ya no están los mismos que estaban antes. Sí, por eso siempre que predico un sermón trato de predicar de tal manera que si alguien ya no está... Yo me acuerdo que un sábado prediqué y justo a la mitad de la semana una hermana tuvo un infarto cerebral.
una persona que tenía mucho cariño y aprecio ahí en Las Palmas. Y justamente un viernes la estaba enterrando. Como decía Moody, siempre que predico un sermón, lo predico de tal manera que los que estén ese sábado entreguen su vida al Señor para que si pasase algo durante la semana, podamos llegar allá a la tierra prometida. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos la primera, ¿qué? Piedra. ¿Cómo se llama? Desánimo. No nos desanimemos. Yo los invito a luchar con ánimo hasta nuestro destino final. Siempre habrá piedras en el camino, pero no hay que perder nuestro ánimo para seguir adelante. La segunda piedra se llama ¿qué? Ingratitud. ¿Dónde se encuentra en nuestro texto? En el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos? Carne. Estamos hastiados de comer maná. Fíjense, estaban... Por eso aquí, aunque podría predicar de salud, Lidia, puede ser una aplicación predicar de salud. Carne no y vegetales sí, pero no, ese no es mi tema hoy. El tema es la ingratitud. Dios los estuvo sosteniendo y hubiera sido como un niño, vuelvo a mi fantasía, aprieto la máquina del tiempo, vuelvo allá aquel tiempo y estoy allí. Y me hubiera gustado como un niño ver, tocar el maná como era. Habrá sido fantástico, ¿no? ¿Y saben qué? Los israelitas con el maná aprendieron a hacer una cantidad de cosas, porque como era lo que recibían del cielo, en el desierto no podían cultivar y cosechar. Y yo supongo que aprendieron a prepararlo de diferentes formas. Es algo así como el mexicano. El mexicano con el maíz. Ustedes van a México y con el maíz el mexicano te prepara taquitos, quesadillas. Hasta bebidas, le llaman atole. Hasta bebida caliente con el maíz. Hacen de todo con el maíz. Yo imagino los israelitas con el maná. ¿Habrán hecho qué? Diferentes formas para el paladar, porque, oye, estar comiendo lo mismo durante 40 años. Bueno, el punto es que estaban hastiados de comer maná y le dijeron, queremos carne. La referencia bíblica, si usted va al texto, aparece el numerito. Le señala números 11, 4 al 6. Y vean, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Y qué pasó con esta gente, hermanos? Dice que todavía tenían tanta carne en sus dientes que se indigestaron y murieron un montón de gente de indigestión. Aquí el problema ya ni siquiera es la glotonería, que por glotonería muchos se quedaron así. Oye, las codornices, pues, si Dios se las dio es que se pueden comer, pero comieron tanto. Si Dios les concedió eso, comieron tanto, que muchos se murieron de indigestión. ¿Sí? Vean lo que dice la sierva del Señor. Dios dio a los israelitas lo que no era para su mayor beneficio, porque habían insistido en desearlo. No querían conformarse con las cosas que mejor podían aprovecharles. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron castigados rápidamente. En fin, ahí tenemos la segunda piedra por la cual podemos tropezar. Algunos tropezarán por el apetito, por la glotonería.
pero más bien diría yo por la ingratitud. Debemos de ser agradecidos por lo que Dios nos da. Es Dios quien nos sirve la mesa cada día. Es Dios el que nos da de comer cada día, hermanos. Así que tengamos corazones agradecidos. Creo que hace un mes estuvimos celebrando nuestro día de gratitud, ¿verdad? Y vale la pena tener agradecidos, porque Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios es el que nos da de comer. No son tus capacidades, tus talentos, tus títulos. Eso es también razones también para dar gracias a Dios. Tus títulos, tu dinero, tus posesiones, también debes darle gracias a Dios por eso. Pero Dios es el que te pone la mesa para comer cada día. Así que gloria a Dios por ello. Vamos a la tercera piedra en el camino, idolatría. Usted dirá, no, pastor, eso es para los pueblos antiguos. ¿Dónde está la idolatría en nuestro texto? En el versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Justamente este es el pasaje que estábamos estudiando hoy en la escuela sabática, cuando levantaron ¿qué? El becerro, y el pueblo se levantó a divertirse y levantaron el becerro y Dios los condenó por tal cosa. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 32, 6. Al día siguiente todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar de sacrificios y ofrendas para pedir perdón a Dios. Después de comer y beber se pusieron ¿a qué? A bailar. El pueblo se levantó a divertirse. Levantaron un ídolo. Vean lo que dice Elena White sobre esto en Patriarcas y Profetas. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de la divinidad estaba el buey o becerro. Y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba una imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Ya esto lo estuvimos trabajando en la escuela sabática, pero estamos hablando ahora del problema concreto que es la idolatría. En la escuela sabática se decía un amor que no tiene límite, porque el amor de Dios, a pesar de que muchos murieron, como 3,000 murieron en esta, por haber levantado ese becerro de oro, Dios sin embargo los perdonó. Ahí es donde aparece el texto que hemos leído hoy de Éxodo 33, ¿verdad? Que dice, yo tengo misericordia con quien quiero tener misericordia, y quiero ser clemente con quien quiero ser clemente. Porque Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero a ver, esta piedra tiene un significado para nosotros los adventistas. Nosotros no somos idólatras. ¿Pero qué es la idolatría? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida puede convertirse en un ídolo. ¿Me están siguiendo? Pueden ser nuestros trabajos. Algunos son muy adictos al trabajo, 10, 12 horas en el trabajo. Otros el dinero. Trabajan tanto porque quieren ganar ¿qué? Dinero. Y el dinero ocupa el lugar ¿de quién? De Dios y de la familia. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios se convierte en un ídolo, hermanos. Y debemos de ser muy cuidadosos con esto, ser cristianos equilibrados. Así que mi mensaje tiene que ver, repito, para alertarnos contra estas piedras en el camino. Muy bien, vamos a la cuarta piedra. La cuarta piedra es ¿qué? Fornicación. Vamos a lo que había en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. 23,000 más quedaron. Fíjense, quedaron tendidos en el desierto. ¿Dónde dice eso? En el libro de Números 25. Dice que cuando estaban en Sitín, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Y ellas los invitaron a sus fiestas. Y ahí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Es curioso porque
Es curioso porque el libro de Esdras, el capítulo 9, le llama a las uniones mixtas como pecado. ¿Me están escuchando? ¿Saben lo que son relaciones mixtas? ¿Qué son las relaciones mixtas? Los hijos de Dios con las moabitas. Esto tiene su peligro, porque existe el peligro de que los de afuera nos saquen de nuestras creencias y digamos que se contamine nuestra fe hasta el punto de que lleguemos a dejar nuestra fe por seguir la religión de ellos, de nuestros cónyuges. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Dice ahí, ¿recuerdan Salomón? El hombre más sabio que hubo. Y sin embargo, tantas mujeres tuvo que le desviaron a los dioses de sus mujeres que tuvo. ¿Y recuerda a Sansón? Tenemos otro caso también. Sansón, ¿qué le dijo a sus padres? Esta me gustó a mis ojos. Y el problema es que esta que me gustó a mis ojos, después le quitaron los ojos. ¿Sí? ¿Y en qué terminó Sansón? Dando vueltas en un molino. Es un peligro siempre las uniones mixtas. En este caso, los hijos de Israel con las moabitas. Tiene un peligro muy grande porque estas nos arrastran a sus dioses. La fornicación es uno de los grandes peligros para nuestra juventud. Es uno de los grandes peligros por los cuales muchos ministros también han caído. Y líderes de iglesia. Así que esta es una piedra en el camino. Tengamos cuidado con ello. Vamos a la quinta piedra. La quinta piedra se llama murmuración. ¿Sí? Murmuración o crítica. Vamos a buscarlo eso en Números, capítulo 21, versículos 5 y 6. Está aquí, en 1 Corintios está, en el versículo 9. No tentemos al Señor como también algunos le tentaron y perecieron por las serpientes. Cuando dice tentaron, quiere decir también de murmuración o crítica. Dice que la gente comenzó a hablar ¿contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. Y por eso vinieron serpientes venenosas. Dice la Biblia, y comenzó a protestar contra Dios y le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? No tenemos pan ni agua. Y ya estamos cansados de esa comida tan desabrida. Entonces Dios les mandó serpientes, ¿qué? Venenosas para que les mordieran. Y la gente que era mordida se moría y fueron muchos los que murieron. Fue allí cuando Moisés comenzó a interceder por ellos. Curioso, ¿eh? Moisés estaba orando e intercediendo por sus críticos, por los que estaban haciéndole daño. Y el líder de Dios allí intercediendo por aquellos que le estaban haciendo ¿qué? Daño. Y le dijo el Señor, levanta una asta con una serpiente de bronce. Y todo aquel que viese con fe sería ¿qué? Sanado. Interesante. Veamos lo que dice Elena White sobre esto. Cuando los israelitas daban rienda suelta a su descontento, llegaban hasta encontrar faltas en las mismas bendiciones que recibían. En su ingratitud declararon que deseaban la muerte y ahora el Señor les permitió que la muerte sobreviniera. Las serpientes venenosas que pululaban en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de la mordedura, pues producía una inflamación violenta y al poco tiempo, ¿qué? La muerte.
Dios muchas veces ha tenido que actuar con justicia, ¿sí? Y en este caso la justicia de Dios permitió que las serpientes viniesen y hiciesen un desastre tremendo en el pueblo. ¿Recuerdan ustedes cuando María también habló contra su hermano? ¿Qué le cayó? Lepra. Queridos hermanos, es malo atentar contra los ungidos del Señor. Mucho cuidado, que esta piedra muchos podemos llegar a tropezar por murmurar, por criticar. Así que esta sería la primera. La segunda es murmuración, pero con matices de rebelión abierta. Esto es peor todavía. Estamos hablando de la rebelión de Coré, Datán y Abirán, ¿sí? Y eso lo tenemos en 1 Corintios capítulo 10. Dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es un tipo de murmuración, pero con ánimo de rebelión, ¿sí? Coré y Abirán, ambos, uno ambicionaba la posición de Moisés a nivel de liderazgo religioso y otro ambicionaba el poder político que ostentaba Aarón. Así que esta es la famosa rebelión de Coré, Datán y Abirán. Ya Coré, dice el texto, había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta fue una reunión abierta. Entonces la gloria de Jehová apareció ante toda ¿qué? La congregación. La tierra se abrió y tragó a toda esa congregación. Tremendo, ¿no? Vean lo que dice Elena White sobre esto. Coré y sus compañeros en la conspiración habían sido favorecidos con manifestaciones poderosas de la grandeza de Dios. Habían albergado una tentación, ligera al principio, pero ella se había fortalecido al ser alentada, hasta que sus mentes quedaron dominadas por Satanás y se aventuraron a hacer su obra de desafecto. Con la excusa de interesarse en la prosperidad del pueblo, comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro y luego a los jefes de Israel. Sus insinuaciones encontraron tan buena acogida que se aventuraron a ir, ¿qué? Lejos. Es terrible, ¿no? Lo que puede hacer Satanás para hacernos, ¿qué? Caer. Bueno, hermanos, estas son las piedras en el camino. Y la conclusión, ¿qué dice Pablo? El que crea estar firme, ¿qué dice? O sea que, cuidado, eso lo dice Pablo, no lo digo yo. El que cree estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Dios nos ayude porque nos mantengamos fieles y firmes durante todo este nuevo año. ¿Cuáles son las piedras? A ver si repasamos bien, a ver si he sido un buen maestro. Desánimo la primera. La segunda, ingratitud. La tercera, idolatría. La cuarta, fornicación. La quinta, murmuración. Y la sexta, rebelión. Pero no quiero terminar con un tono así tan negativo. Quiero terminar con un tono positivo. Y es que Dios ha prometido la victoria para que ninguno de los que estemos aquí tropiece y caiga y fracase en su vida espiritual. Vean lo que dice 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis vencer. Dios nos bendiga para ser fieles
hasta el fin. ¿De acuerdo? Dios nos ayude a alcanzar la victoria sobre cualquier obstáculo en el camino. El camino es escabroso y los pies sangrante van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Oh, cuán dulce es el descanso ha de ser en nuestro hogar. Ya se acerca Canaán, ya se acerca Canaán, donde todas nuestras penas ya no volverán jamás. Cerca ya se acerca Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados.